Dicho esto, a ver, bueno, dale, ¿quién tiene una pregunta? José. Estamos transmitiendo en vivo por dos canales, el Instagram y estoy acá también transmitiendo por el vivo de YouTube. Así que si me quieren buscar por YouTube, que también tienen la posibilidad de mandarme mensajitos por ahí, me encuentran por YouTube. Y si no, estoy acá. Así que bueno, a ver, leyendo la primera pregunta, no entendí a qué se refiere la pregunta número 4 sobre el peronismo. Vamos al trabajo práctico número 4. No, el trabajo práctico 2 de peronismo y la pregunta 4. Vamos a ver qué dice la pregunta 4 del trabajo de peronismo. 1, 2, 3, 4. Mi documental sobre el bombardeo a Plaza de Mayo, ocurrido el 16 de junio de 1955. Prólogo del derrocamiento de Perón y responde, ¿por qué se produjo el mismo? ¿Puede ser justificado o justificable el mismo? ¿Por qué? Chicos, ¿vieron el video? Primero, antes que nada, acá está, se unió el profe César. César, ¿me pedís? Acá está. Ahí vamos. Ahí lo estoy agregando a César. Vamos a saludar al profe Camaño, que está por entrar. Hola. Acá lo vemos. Hola, sí. Ahí mostrando la cama. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien y vos? Bien, todo tranqui. Acá. Acá, mira, la clase pasada los chicos, hay un par que tienen algún temita con el trabajo de peronismo y acá acaban de postear una pregunta que dicen que tienen un temita sobre la pregunta del documental de bombardeo a la Plaza de Mayo. Básicamente lo primero que yo les pregunté es si habían visto el video, porque si no vieron el video van a estar llenos de dudas, porque el video es bastante claro y bueno, las preguntas también, ¿por qué se produjo el bombardeo? ¿Qué impresión les dejaron a ellos ver el bombardeo? Y si hay alguna relación entre los hechos ocurridos en el 55 y con el temita ese del tango a los oligarcas. Eso lo preguntó un alumno, que no sé si es tuyo, si es mío, o si no es ni tuyo ni mío, porque no lo reconozco, porque se llama José, pero no sé quién es José. Preguntó José, preguntó eso. ¿Qué tal, José? No, respecto al, ¿qué sería? El punto 4. El punto 4. El documental sobre el bombardeo. No, bueno, yo ahí adelante había puesto una introducción respecto a lo que era el peronismo, llamado el peronismo clásico, y algunas de las cuestiones que se destacan durante el peronismo, sobre todo en la cuestión del Estado social o el Estado de bienestar, ¿no? Y a partir de ahí hago una comparación o pongo algún tango, el tango cambalache, lo que es el cambalache es algo típico que surge en los años 30. Perdón, se me acaba de caer la cámara. ¿No? Por Discepolín, Enrique Santo Discépolo, y yo pongo el video, el mejor video para mí, cantado por Julio Sosa, la vieja, ¿cómo se llama esto? ¿El programa? No me acuerdo. Polémica en el bar, que estaba Fidel Pinto ahí en la barra y Julio Sosa canta ese tango, ¿no? Cambalache lo que hace es explicar un poquito a través de la música, como ahora sucede o antes sucedía con el rock, o puede suceder ahora con el rap, el trap, lo que sea, letras testimoniales, ¿no? De lo que sucede en la época. Y Cambalache efectivamente trata de explicar lo que está pasando en el país y además en el país, en el mundo entero. La década del 30 es una década en donde, como ya habrán visto, se vio en cuarto, con la crisis del 29 y todo lo que trae aparejado con el desempleo y con todas esas cuestiones,
con el tema de cómo el capital y cómo la ganancia puede más que la necesidad de la gente. Es lo que está pasando hoy en día. Hoy fíjate que se está tratando de ver de sacar un impuesto a la riqueza excesiva, ¿no? Como para tratar de ayudar a la economía en la situación en la que estamos atravesando. Muchísima gente que perdió el trabajo o sin trabajo por esta situación de la cuarentena, y de repente hay gente que lo único que le interesa es no perder su fortuna, no perder su riqueza. Hoy estuve viendo hace ratito, acá por Instagram, no me acuerdo quién lo subió, un meme en donde está un empresario ahogado, ¿no? O sea, ve la carita pidiendo la ayuda al gobierno, ¿no? Abajo del agua se está ahogando. Y abajo del agua está toda su riqueza. O sea, el tipo está pidiendo ayuda, pero no saca su tesoro, no saca su riqueza. Entonces Cambalache trata de explicar eso, lo que pasaba, la situación en que estaban las clases populares, la situación en que estaban los políticos, ¿no? O sea, tratando de satisfacer sus intereses particulares por encima de lo que son los intereses sociales o los intereses colectivos, y toda una situación que lo lleva a llevar lo mismo, o sea, la Biblia junto al calefón, es lo mismo, o sea, el que no mama no llora y el que no afana es un gil, ¿no? O sea, todas esas cuestiones diciendo lo que es la vida. Y cuando dice en el siglo, en el 500 o en el siglo, en el 2000 también, como diciendo de que todas las épocas va a pasar lo mismo, esa situación que tiene que ver con el que tiene la riqueza, el que tiene el poder y la mayoría de la población que no la tiene, ¿no? Entonces eso más o menos trata de explicar Cambalache. Y yo pongo un tema de Tormo y de Marino, que ya está compuesto al comienzo de la presidencia de Perón, y donde ya se vieron los logros que fue haciendo Perón en materia social, ya no durante el gobierno de Perón, sino durante el gobierno militar, el gobierno anterior a la ascensión de Perón, cuando Perón era secretario de Trabajo, y cómo durante ese gobierno se trató de concederle a los trabajadores ciertos derechos, ¿no? Después llevamos a la discusión de qué manera se dieron esos derechos, cuál fue la política de Perón, y todas esas cuestiones que ya queda para ver, o sea, según donde uno esté parado política o ideológicamente, ¿no? Para ver si fue bueno, si fue malo o no. Lo positivo de Perón, más allá de que uno puede o no coincidir con ciertas políticas, tiene que ver con estos logros sociales, ¿no? Con estos derechos sociales y con tratar de alcanzar las reivindicaciones para los trabajadores. Y lo que hace ese tango, el de Tormo y el de Marino, es obviamente reivindicar a Perón y obviamente cuando dice a los oligarcas atacar, o sea, las medidas que toma el gobierno de Perón es precisamente a favor de los trabajadores en contra de los empresarios, y a los empresarios los llaman como los oligarcas. Hay que tener en cuenta también que no todos los empresarios son así, pero la mayoría de los empresarios, de los grandes empresarios, sí tienen esa actitud. En el documental lo que muestra es que hay que verlo el documental, como hay que escuchar las dos canciones, o por lo menos, si no le gusta el tango, qué bueno el tango, chicos, chicas, escúchenlo, el tango está bueno, ¿no? O sea, como el rock, como el folclore, hay un montón de músicas, hay que abrirse un poquito, ¿no? Igualmente les cuento, yo la de ustedes escuchaba rock nada más, ¿no? Después me fui abriendo y de grande fui comprendiendo la importancia de abrirse a determinado tipo de música. Yo escuchaba pop nada más, yo pop nada más. Reggaetón, cualquier cosa. Yo escuchaba pop, yo escuchaba pop, porque soy un poquitito más joven que vos. Poquito, no, vos escuchabas Saba, ¿no? Saba, chiquitita. Escuchaba esas cosas, sí, escuchaba a Michael Jackson, estaba muy extranjerizada yo. No, bueno, yo escuchaba Zeppelin. Bueno, claro. Ahí, Zeppelin, Floyd, todo eso, y después, bueno, rock nacional. Pero bueno, escuchen el tango, si no, por lo menos busquen la letra y lean la letra, lo que dicen ambas letras. Y después el video hay que verlo, porque el video, más que nada, por más que haya un locutor, ¿no? Una voz en off
comentando en esos 3 minutos que dura el video, algo así. Es bueno ver también las imágenes, en donde se habla del bombardeo del 16 de junio del 55, ¿no? En donde ustedes imagínense Plaza de Mayo, no la Plaza de Mayo hoy en época de cuarentena, Plaza de Mayo en pleno furor. Fíjense que en el censo de 1947, la ciudad de Buenos Aires tenía más de 3 millones y pico de habitantes. O sea, recién ahora, con el último censo, se está alcanzando la cantidad de población que tenía la ciudad de Buenos Aires en 1947. Porque después, desde los 50 para acá, mucha gente que vivía en la ciudad de Buenos Aires pasó a Gran Buenos Aires, ¿no? Después, a partir de los 90, con la creación de Puerto Madero, ¿no? Y todo lo que es Puerto Madero volvió a incrementarse la cantidad de población en la ciudad de Buenos Aires. Y imagínense, horarios diurnos, ¿no? Del mediodía y primeras horas de la tarde, que aviones casi al ras del piso bombardean Plaza de Mayo. La cantidad de muertos que hubo, ¿no? La idea era matar a Perón. Una idea, ¿no? Una idea de lo que eran aviones de la Marina. Para que sepan, la Marina es la única fuerza armada que cuenta con las 3 fuerzas en una. Infantería de Marina sería una suerte del ejército dentro de la Marina, la propia Marina, que son los navegantes, los marineros, los que manejan los que van barcos, y la aviación naval, que es la que protege, custodia a los barcos cuando, en teoría, van a un confrontamiento, a una batalla. Entonces la Marina es la única fuerza armada que cuenta con las 3 fuerzas en una. No fue la aeronáutica, fue la aviación marina la que bombardeó, y estaba por cada piloto militar un copiloto que era por lo general civil y que pertenecía a alguna fuerza política opositora a Perón. Ese bombardeo se da principalmente por el giro que tiene el gobierno de Perón en el segundo gobierno. El segundo gobierno coincide con la muerte de Evita, ¿no? O sea, muere Evita al comienzo y Perón empieza a romper la alianza que tenía. Salvo con los trabajadores, empieza a romper la alianza con la iglesia, rompe la alianza, se empieza a enfrentar con los propios sectores militares. No pudo hacer la alianza con los empresarios, por eso ataca a los empresarios, a los grandes empresarios, no a los pequeños, trata de armar su propio grupo de corporación empresarial, como fue la Confederación General Económica, y hay un enfrentamiento fuerte entre la iglesia y el gobierno, entre la oposición, porque también Perón cierra por un momento el Congreso, se enfrenta a la oposición, a los partidos políticos, o sea, como que se cercena un poco las libertades políticas, y nos encontramos con los políticos, la Iglesia Católica, los empresarios, distintos sectores de las Fuerzas Armadas y otros sectores más de la sociedad enfrentados a Perón. Los terratenientes. Exactamente, o sea, todo ese enfrentamiento, como ahora hablamos de grieta, ¿no? Existió esa grieta en ese momento, pero vamos a pensar, por eso yo pregunto si puede ser justificado o justificable el mismo. Que haya un enfrentamiento, que no estemos de acuerdo como actuaba Macri en su momento, o como actúa Fernández ahora, ¿no? O como actuó Cristina, para nombrar los casos que más o menos los chicos recuerden por lo que están viviendo, ¿no? O sea, los casos más recientes. Por más que no estemos de acuerdo, podemos hacer movilizaciones, podemos hacer marchas, llenar la Plaza de Mayo, hacer cacerolazos, todo lo que se nos ocurra. Pero vamos a tratar de derribar un gobierno bombardeando, matando a cientos de personas, ¿no? Un horario donde había un montón de micros escolares con chiquitos de primaria, de los típicos paseos recorriendo la Plaza de Mayo para conocer los monumentos históricos. ¿Se puede justificar un acto así? Por más que a lo mejor los detractores a Perón o los opositores a Perón tuvieran razón, ¿no? Que verdaderamente el gobierno de Perón, el segundo gobierno de Perón, fuera tiránico, dictador, todo malo, todo lo peor que uno puede pensar de un gobierno. Por más que fuera así, ¿es justificable bombardear Plaza de Mayo y matar a tantos civiles, matar a nenes, o sea, matar a tantas personas, hacer el desastre que nos muestra este video?
Bueno, eso es lo que uno trata de preguntar ahí. Como después la otra, ¿por qué se produjo el mismo? Precisamente lo que vine diciendo antes, ¿no? Por la diferencia que había. Y después, en la pregunta C, si podés encontrar algún tipo de relación entre los hechos ocurridos con el bombardeo y con el tema de los oligarcas, es bueno, pensar en eso. Si Perón significaba un ataque a los oligarcas y esa alegoría, esa oda a Perón que le hace Tormo y Marino con ese tema, ¿no? Si lo pueden relacionar con la reacción que van a tener precisamente quienes, los oligarcas, que son los que van a terminar apoyando el bombardeo ese a Plaza de Mayo. Esa sería la idea. Pero es fundamental, como decís vos, María, que vean, Marisa, que vean el video, ¿no? Y que relacionen el video con las preguntas anteriores que tienen que ver con las medidas económicas, con el primer plan quinquenal, exacto, con el segundo plan quinquenal, con esto de nacionalizar inclusive el comercio exterior a través del IAPI. ¿Qué pasaba con ese IAPI que le generó tanto malestar a los terratenientes, que en muchos casos son parte de estos oligarcas que estuvieron a favor o generaron este bombardeo, ¿no? Claro, pero fíjate una cosa, lo que es el IAPI, cuando empezó a funcionar, que era que el campo subsidiaba a la industria, eso de que el IAPI era el que compraba los productos de la cosecha y después lo comercializaba como para después subvencionar toda esa política social. Eso, a partir del fracaso del primer plan quinquenal, de la crisis económica, de la inflación que se da entre el 48 y el 49, el IAPI ya con el segundo plan quinquenal pasa a ser a segundo término. Es más, Martínez Dios, no el que fue ministro de la última dictadura militar, sino el abuelo, presidente de la sociedad rural, reivindica a Perón en el 53 por el cambio de política que va a tener el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno nuevamente vuelve a apostar al campo. El segundo plan quinquenal generalmente se lo conoce como la vuelta al campo, ¿no? Sí. Volver al campo. O sea, paradójicamente, las excusas o las causas que se ponen económicas del golpe del 55 no son tales. No son económicas. El informe, por ejemplo, que pone, para que no me acuerdo el nombre, Previch. El tipo Previch, el joven Previch, en esa época, Raúl Previch. El informe de Previch no se condecía con lo que pasaba en 1955. Sí, era la Argentina de 1950, de 1950-51, cuando es el intento de golpe fallido a Perón del general Menéndez, ¿no? Pero no de lo que sucede en el 55. En el 55 ya se había más o menos estabilizado la economía, con lo cual la excusa económica que se agrega, que se pone para justificar el golpe del 55 no es tal. O sea, se puede decir que el golpe fue por otra cosa, pero no por lo económico. Con lo cual, también la letra, los oligarcas, ¿no?, pierde un poco sentido en cuanto a correlación al golpe y al bombardeo. En cuanto a eso de los terratenientes, porque precisamente había cambiado un poco la política del gobierno, porque se volvió a darle importancia al campo y se volvió con el comercio internacional muy fuerte, porque había necesidad de obtener recursos, de recaudar y obtener recursos para las arcas del Estado. No sé si se entendió. Se entendió bárbaro. José, espero que tu pregunta haya sido más o menos explicada. Si es así, ponenos una manito, que el profe está viendo también las manitos y los comentarios igual que yo. ¿Les parece? Ahora que yo tengo los anteojos y con el celular no veo nada, veo los comentarios, ¿eh? Yo sí estoy bien. Los veo yo, estoy viendo de acá. También estamos transmitiendo por vivo por YouTube, en simultáneo, porque la tecnología avanza. Somos unos fenómenos, va a ser una YouTube, ¿viste? En cualquier momento me monetizo el canal que tengo hace 1000 años, mira. Yo sabés que lo estoy haciendo ahora por los videos que tengo que hacer para la facultad,
no hay caso, me estoy metiendo y no me aceptan los videos que armé. ¿No? No, porque armé videos de más de 15 minutos y no me viene, pero bueno, ya me pondré al día. Ahí contestó José, dice que sí, muchas gracias, profe, esas gracias son para vos que lo explicaste. Ahí lo veo, José, 7U, 7 no sé qué. Sí. Listo, no sé de qué quinto será, pero quinto bueno. segundo, es mío ese, che. ¿Es tuyo? Sí, es mío, no entendía nada. Debe ser la profe que no. Escuchame una cosa, les habíamos prometido a los chicos empezar a hablar un poquito de la Revolución Cubana, como para ir avanzando, como para no quedarnos un poco y como para seguir dentro de la Guerra Fría, que yo siempre les había dicho que todo lo que veamos en este año va a estar como telón de fondo o como protagonista de la Guerra Fría. Veamos cualquier tema, elijamos el tema que elijamos, siempre va a estar la Guerra Fría de trasfondo, siempre, todo el tiempo. Si vemos Vietnam, Guerra Fría atrás. Revolución Cubana, también está la Guerra Fría atrás. Cuando veamos el avance de la guerrilla, está la Guerra Fría atrás. Cuando veamos los golpes militares en América Latina y Argentina, también está de trasfondo la Guerra Fría. Así que todo se explica, por lo menos lo que vamos a ver nosotros, hasta el 89 por la Guerra Fría, como telón de fondo. Me parece que es un poco así. Entonces podemos empezar a hablar un ratito de la Revolución Cubana, ¿te parece? Todo suyo, pero bueno, diciendo eso de la Guerra Fría, dice, o sea, por más que nosotros le echemos la culpa muchas veces a los gobiernos, al gobierno como algo obvio, ¿no? O sea, nosotros estamos en un país a quien le vamos a echar la culpa o a quien le vamos a exigir ciertas políticas a nuestro gobierno, ¿no? Eso pasa en cada uno de los países, pero hay que acordarse que no estamos ni en la Edad Media ni en otras edades. En la Edad Moderna, y sobre todo en la Edad Contemporánea, más que en la Edad Moderna, y sobre todo a partir de del siglo XX y después de la Primera Guerra, y más después de la Segunda Guerra, estamos todos interconectados. No me sale la palabra. Interconectados. No, ahí está, interconectados o intercomunicados y más después con la globalización. Pero lo que quiero decir es que el país en el orden internacional no se maneja, no vive aislado, o sea, vive dentro de un contexto. Nosotros vivimos dentro del contexto latinoamericano y dentro del contexto mundial. O sea, por eso hoy los chicos pueden escuchar quizás los reclamos de ciertos sectores de la oposición, incluso de algunos sectores oficialistas, con el tema de que Argentina se aleja del Mercosur o no se aleja del Mercosur, y estas cuestiones con el Mercosur, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nosotros vivimos en una región, ¿no? O sea, estamos con nuestro vecino Brasil, Paraguay, Uruguay, etcétera, y no podemos hacerla solo, como tampoco puede América Latina hacer determinada política olvidándose de lo que sucede a nivel mundial. Con lo cual el contexto internacional influye, los factores externos, influyen y mucho en las políticas que toman todos los países. ¿No? Vamos a ser sinceros, la famosa deuda externa, que no es de ahora, sino que de 1822, el primero con la Baring Brothers, con los hermanos Baring, ¿no? No solamente pasa a nosotros, todo el mundo, o sea, esos endeudamientos que hacen que cada país se vea obligadamente inserto, ya sea positivo o negativamente, en un contexto internacional. Y el contexto internacional hay que tenerlo en cuenta. Y precisamente desde el 55 hasta los 80, más o menos, que es la etapa que se ve en quinto año, está precisamente el contexto internacional, lo abarca la Guerra Fría. Y si bien, como creo que yo dije el otro día, América Latina no había ingresado a la Guerra Fría, no por lo menos al comienzo, ¿no? de la misma, con el triunfo de la Revolución Cubana, con el triunfo del movimiento revolucionario, ¿no? de Cuba, y una vez que se empieza a consolidar la revolución y que ya Cuba directamente rompe relaciones con Estados Unidos y se
para decirlo de una manera, se asocia al bloque soviético o establece las relaciones con la Unión Soviética, que es a partir de 1961, 1962, eso hace que la Guerra Fría ingrese a América Latina, cuando antes, hasta esa época, América Latina estaba un poco alejado de lo que era la Guerra Fría. Entonces, la importancia de la Revolución Cubana es insertar la Guerra Fría en la región, en América Latina. Y a partir de eso, tanto Estados Unidos, como bueno, todos quieren, pero principalmente Estados Unidos, empieza a aplicar ciertas medidas, no solamente económicas, sino también militares, estratégicas, ideológicas, etcétera, para evitar que el avance del comunismo, o si queremos decir el avance del sovietismo, en la región. Entonces ahí viene la doctrina de seguridad nacional, viene como en el otro trabajo se pregunta sobre, si no me acuerdo, la doctrina Reagan, ¿no? Vienen ciertos, vienen ciertas consejos, ¿no? O sea, doctrinas, etcétera, como para que los gobiernos de la región actúen en consecuencia para evitar la propagación del comunismo. Y ya viene esa idea de la doctrina de seguridad nacional, que significa que los países están en guerra, pero no está en guerra un país contra otro país, sino que el enemigo de ese país, ¿dónde está? Adentro del país, el enemigo interno, ¿no? Entonces, con lo cual, los militares ya no tienen que pensar en un enemigo externo, o sea, movilizar su fuerza, sus tropas, para o defender el país o atacar a otro país, ¿no? Defender al país del ataque de una potencia extranjera o atacar a otra potencia, sino que tiene que movilizar las fuerzas y adiestrar a sus fuerzas para enfrentarse a un enemigo interno, ¿no? Esto más o menos sea la doctrina de seguridad nacional, y he tomado tanto de las experiencias francesas respecto a lo que pasó en Argelia, como de los enunciados que manda Estados Unidos, West Point, como para poder defender. Y todo eso es un poco a lo que sucedió en Cuba, en esa isla, y a lo que es la Revolución Cubana. Yo quería, la introducción, ahora vos te hablas de la Revolución. Yo quería hacer un poquito de memoria de lo que los chicos vieron en cuarto con respecto a este proceso de expansionismo que tuvo durante todo el siglo XIX Estados Unidos, cómo fue expandiéndose, ganando territorio, una guerra contra México que hizo que Estados Unidos avanzara geográficamente sobre los territorios mexicanos, como después a través de la política económica fue expandiéndose hacia América Central y América Central territorial e insular, cómo logró generar el Canal de Panamá. Todo eso lo vieron en cuarto año. Y en algún momento también vieron en cuarto año este tema de cómo Estados Unidos incluso interfiere en la Constitución cubana con la enmienda Platt. ¿Se acuerdan? O sea, supongo que se acordarán de eso de cuarto año. Si no se acuerdan, se los recordamos un poquito. ¿Por qué quiero recordar esto? Porque para cuando nosotros arrancamos en Historia en Quinto, en el siglo XX, tenemos que entender que Cuba es un espacio de dominio económico de los Estados Unidos. Es una isla que tiene, en donde los empresarios norteamericanos tienen un montón de intereses creados, inclusive la mafia italiana, irlandesa, tiene ahí también sus enclaves económicos. Voy a hacer un paréntesis porque a mí me gusta siempre nombrar algunas películas que lo cuentan lindo. Hay una película en Netflix que se llama El Irlandés, que dura 3 horas, que tiene actores a los que yo amo porque a mí me gustan las películas de mafia. Entonces, a mí me gustó la película. ¿No te gustó? ¿No te gustó? No. A mí me encantó, pero bueno, es una cuestión personal. Pero no me digas que la parte en donde cuentan los intereses que tienen los capos mafias en que
este conflicto con Cuba se termine, está bien contada. En la película está, sí, no. esa parte está bien contada. Si te gusta o no te gusta, ya pasa por una cuestión de, digamos, si te gusta cómo lo contó Scorsese o no te gusta. Y si lo podía haber contado más corto, lo podía haber contado mucho más corto. No, aparte tiene que ver también con gustos que puede uno tener cinematográficos, claro, o en cuanto a series, etcétera, o que es una película, pero bueno, eso es cuestión de gustos, no de la temática en sí, sino de gustos artísticos. Sí, claro, a mí me gustan Buenos Muchachos, por ejemplo. Claro, a mí me gusta la película Buenos Muchachos, me gusta Scorsese, qué sé yo, me gusta Casino, para hablar de todo este, qué sé yo, me gusta. No, lo que sé que esa película muy buenos actores tiene, eso sí, seguro. Sí, pero no te gusta cómo lo cuentan. No, me parece medio densa la película, o sea, no me atrapó, Bueno, no importa, el tema es que... No importa, no importa. No, el tema es que Estados Unidos tiene en Cuba ese espacio en donde se puede tener casinos, donde se puede hacer negocios importantes en la isla de Cuba, porque Cuba es un apéndice para los grandes empresarios norteamericanos. Tenemos que entender... Cuba tenía dobles ingresos, ¿no? Uno tiene que ver siempre con el tema del azúcar y el otro tenía que ver precisamente con lo que está diciendo vos en Estados Unidos. Es más, comúnmente se la llamaba Cuba, antes de los años 50, ¿no? El prostíbulo de Estados Unidos. O sea, vamos desde cero, donde no solamente había paraísos fiscales, lo que casinos, prostitución. Los empresarios o la capa mafia norteamericana iban ahí a Estados Unidos, a Cuba. A Cuba. Sí. Y bueno, seguí avanzando. No, entonces decía que todos los gobiernos que se sucedieron durante el siglo XX hasta la Revolución Cubana eran gobiernos que estaban involucrados en ese tipo de política económica que favorece a los grandes empresarios norteamericanos. Y si no estaban a favor de eso, había un golpe o un autogolpe. Lo que quería decir en esto es que para entender por qué se genera un núcleo revolucionario en Cuba, tiene que ver con esta situación que sufrió toda América Latina, que es la dominación económica de los Estados Unidos hacia esta parte del continente. Abajo, abajo no sé esa geografía, todo lo que está al sur del Río Grande y a partir de México, ¿qué pasó con esta parte del continente? Es esta dominación económica de parte de Estados Unidos. Entonces, entendiendo eso y entendiendo las grandes vinculaciones económicas de las azucareras, que eran básicamente estaban vinculadas con los grandes capitales norteamericanos, las tabacaleras igual, y la prostitución y los negocios de juego que tienen muchísima cantidad de dinero en juego, valga la redundancia. Entonces, cuando se genera este núcleo revolucionario en la isla, se ven alterados todos estos intereses. ¿Y quién los genera? Claro. Dale, sí, seguí. No, yo lo que iba a decir que lo paradójico del movimiento castrista o de lo que fue el movimiento revolucionario es que Batista, que era el dictador cubano, se había parado un poco frente a Estados Unidos y le había exigido un impuesto precisamente a eso de los juegos, que eso no beneficiaba mucho a Estados Unidos. Entonces ya Estados Unidos, contra la dictadura de Batista, empezó a tener ciertos enfrentamientos, podríamos decir, problemas, ¿no? A todo eso surge desde el Partido Comunista Cubano, porque bueno, el comunismo en América Latina ingresa en los años 20, por ejemplo en Argentina en 1922, más o menos ya finales de la presidencia de Irigoyen y comienzo de la Edad Libre, es cuando aparece el Partido Comunista en la Argentina y donde empieza a aparecer el comunismo en América Latina, después de haber triunfado la Revolución Rusa, de haberse empezado a consolidar el régimen comunista en Rusia y expandido con la Unión Soviética.
En Cuba el Partido Comunista y ciertos jóvenes van a tratar de tomar la Moncada, ¿no? El Palacio de Gobierno, el 26 de julio, un 26 de julio, ¿no? O sea, acá también tenemos un par de fechas con el 26 de julio muy significativas en nuestro país, tanto para el radicalismo como para el peronismo, ¿no? El 26 de julio de 1890 se inicia la Revolución del Parque, la Revolución del 90, que serían los orígenes, si bien ya existía el alenismo antes, serían los orígenes de lo que va a ser el Partido Radical, la Unión Cívica Radical al año siguiente. Y también un 26 de julio, pero de 1952, fallece Eva Perón. O sea, fíjate que son dos fechas muy significativas, las dos actos, acontecimientos muy significativos para los dos principales partidos políticos del siglo XX de Argentina, ¿no? Para la Unión Cívica Radical y para el peronismo. Y el 26 de julio de 1953 se produce el fallido ataque o asalto a la Moncada, en donde uno de los líderes va a ser un joven abogado llamado Fidel Castro, ¿no? Y todos esos van a ser después amnistiados y se van a ir del país. Fidel se va a establecer más que nada en México, ahí es cuando van a conocer después al Che Guevara, toda esta movida, y es cuando después en el 56 van a la isla y pasa todo lo de Granma, ¿no? O sea, lo que sucede con esa emboscada que reciben los 12 sobrevivientes que se meten en la Sierra Maestra, y ahí empieza todo lo que tiene que ver con eso tan romántico y tan significativo para los jóvenes de los años 60 y 70 de América Latina, como fue la Revolución Cubana, ¿no? El mito de Camilo Cienfuegos, lo que fue el Che Guevara, y el significado de la revolución en todo el continente. Lo que yo te decía que este movimiento de jóvenes que no se decían comunistas al comienzo, fue bancado un poco por Estados Unidos también. Fíjate que el único reportaje que se le hace a los combatientes de Sierra Maestra, o sea, los únicos dos periodistas que pueden entrar al campamento e entrevistar a Fidel y a Che, son dos periodistas norteamericanos. Sí, y son del New York Times. Y sí, precisamente se convierte al comunismo, precisamente este movimiento, ya avanzada la revolución, y cuando entran el 1 de enero a La Habana, es cuando ya empieza a tomar cierta visión comunista. Por más que Fidel haya formado parte del viejo Partido Comunista, es más, cuando triunfa la revolución y entran en La Habana, Fidel disuelve el viejo Partido Comunista Cubano y crea un nuevo Partido Comunista, y ahora este Partido Comunista Cubano sí va a responder a Moscú, que es la gran diferencia, una de las grandes diferencias que va a tener con el Che Guevara, ¿no? Porque sí, el Che va a decir, si bien no es chino, si bien no es maoísta, el Che va a estar en contra del imperialismo norteamericano, obviamente, pero tampoco quiere estar sujeto a lo que él va a decir, no imperialismo, pero sí va a decir sujeto al otro sector, ¿no? A Moscú. Es lo que planteaba el Che Guevara, era una sociedad nueva, un hombre nuevo, ¿no? Y lo importante de la sociedad nueva y el hombre nuevo era precisamente la libertad, la autodeterminación, y no estar dependiente o ser esclavo, para decirlo de una manera, o ser un enclave de una u otra potencia. Entonces esa es una de las diferencias que va a tener con Fidel, y por eso después se va a ir y además a seguir con la revolución a otros rumbos. Esto de expandir la revolución en América Latina, que tampoco estaban del todo de acuerdo en cómo hacer esa expansión por América Latina el Che Guevara y Fidel Castro. Muchos dicen que se lo sacó de encima también, como se sacó de encima a tantos otros durante la revolución, Fidel Castro, ¿no? A Camilo también. No, lo que pasa es que el Che Guevara, como hay un francés de Bray, ¿no? De Bray es un filósofo, todavía vive de Bray, debe tener como 80 años más o menos, 80 y pico, no sé, Regis de Bray. De Bray de lo intelectual, ¿no? De lo académico, ¿no? De lo militante, podríamos decir, sí, ¿no? Claro. Y el Che desde, obviamente, su postura militante y no desde lo intelectual, aunque era un tipo muy interesante el Che en cuanto a
sus pensamientos, los dos revierten un poco la idea de guerra revolucionaria que planteaba el marxismo. Por eso también el choque. Fidel era bien marxista en ese aspecto. Y el Che, por más marxista que sea, revierte la idea de lo que es la guerra de guerrilla. Y establece la idea del foco, a partir de la experiencia de la Revolución Cubana, ¿no? Y si bien Fidel termina aceptando, porque bueno, la Revolución Cubana triunfa a través de la teoría del foco, ¿no? No es que quiera expandir, porque la realidad latinoamericana no daba para una teoría del foco. Bueno, ahora estoy complicando más para la teoría del foco. Pero... Porque todavía, claro, recién empezaron ellos a entender un poco el tema de qué fue la Revolución Cubana y lo importante que fue para entender este tema de Guerra Fría y cómo Latinoamérica entra a través de esta revolución a hacer algo visible y molesto para el bloque occidental liderado por Estados Unidos. Cómo esta Cuba les molesta tanto porque está, digamos, ya tocándole la nariz a Estados Unidos por una cuestión geográfica, ¿no? Y a lo mejor como en un inicio pensaron que esta revolución la iban a poder difuminar de manera rápida, porque acordémonos que cuando la revolución se instala y se instala triunfante, una estrategia fue hacer una invasión, que es la invasión a la Bahía de Cochinos, que la hacen pensando que iban enseguida a eliminar a los revolucionarios, y sin embargo esa revolución, ese intento de tomar el territorio fracasa. Exactamente. Entonces... Que después lo reconoce Kennedy como un gran error, y precisamente fue justo durante la presidencia de Kennedy que pasa eso. Pero sí, es como decíamos el otro día, imagínate, ahí abajo tuyo que te metan un enclave, ¿no?, comunista o soviético, es muy fuerte cuando teóricamente Norteamérica, el fuerte de Norteamérica, ¿no?, para potenciarse y llegar a ser esa superpotencia, era toda América Latina. Y de repente, al ladito suyo, abajo en una islita, se le implanta eso. Fíjate que dentro de lo que era la órbita soviética y todo lo que rodeaba la Unión Soviética y los países aledaños, no hubo un enclave de esta naturaleza. Sí lo va a haber en África, en Asia, en el proceso de descolonización, en donde para mí Estados Unidos obviamente le lleva la delantera a la Unión Soviética en cuanto a cómo, junto con sus aliados europeos, ¿no?, Estados Unidos, cómo se va imponiendo en el proceso descolonizador. De repente Cuba es muy fuerte para Estados Unidos. Es un golpe muy duro que recibe Estados Unidos. Y vos fíjate cómo actúa Estados Unidos después con Nicaragua, y con la revolución nicaragüense del 79, 20 años después. Sí, y fíjate claro, todo este proceso de la revolución cubana, que la otra revolución que triunfa, que después va a terminar, 10 años después va a terminar en un gobierno neoliberal como el de Violeta Chamorro, pero la revolución sandinista, la revolución nicaragüense, es 1979, 20 años después de la revolución cubana. Sí. En los demás lugares no hubo un verdadero movimiento revolucionario como pasó en Cuba, por las características de cada país. Por eso yo no estoy de hablar de movimientos guerrilleros en América Latina, sí de organizaciones armadas, que trataban de algunos de jugar a la guerrilla, otros lamentablemente jugar al terrorismo, como puede ser el grupo maoísta Sendero Luminoso en Perú, ¿no? Algunos combinando ciertas técnicas, pero no hubo una verdadera guerrilla como pasó en Cuba, o en menor medida como pasó en Nicaragua 20 años después. No se llegó a lograr por las características de América Latina. La idea del foco es el foco rural, y a partir de la guerrilla rural empezar a establecer lazos en lo urbano y empezar a convencer a la gente de la necesidad de apoyar a esta revolución y que esta revolución triunfe. Y la realidad latinoamericana, con las políticas que se tomaban, con las políticas que también económicas trató con el desarrollismo apoyar a Estados Unidos, con una clase media fuerte en muchísimos países, si bien prendió en ciertos sectores de la juventud las ideas del Che, ¿no?, y las ideas de la revolución cubana,
no llegó a imponerse como pasó en Cuba, ¿no? Hay que tener en cuenta también la realidad geográfica de cada país. Sí, claro. Quería decir que como esto realmente molestó mucho a Estados Unidos, quiero que entiendan el bloqueo económico que hizo Estados Unidos, que fue muy fuerte, muy grande y duró muchos años, dado que era imposible eliminar el foco y el triunfo de la revolución en Cuba. Se generó este bloqueo económico que se terminó digamos, si Cuba quería ser independiente de uno y del otro económicamente, no le quedó otra, no sé si decirle no le quedó otra, pero bueno, entre no poder comercializar con nadie del bloque occidental, tuvo que sí o sí comercializar con el bloque soviético. El bloqueo sigue hasta hoy en día. Claro, hasta hoy en día. Muchísimo más leve a partir de lo que fue Obama, quiero decir. Claro. Pero Obama no lo terminó levantando totalmente como se calculaba. No, pero por eso quiero decir, fue tan fuerte este tema de Cuba que el bloqueo fue cada vez más restrictivo hasta que, bueno, cuando la Guerra Fría terminó y cuando la Unión Soviética, digamos, perdió esta batalla, Cuba empezó a sufrir desabastecimiento porque ya no tenía el socio, por así llamarlo, con quien comercializar hasta el día de hoy. Por eso hay dos visiones con respecto a cómo está Cuba hoy. Si lo que vemos de Cuba con adelantos médicos y tecnológicos es solamente para la gilada o para los turistas, o sea, cómo se vive en Cuba hoy. Inclusive hay una diferencia, por ejemplo, Cuba y Venezuela, que siempre se la compara, ¿no? El venezolano está muy dividido. Están quienes lo que defienden a muerte al chavismo y no se dan cuenta que Maduro no es Chávez, pero siguen defendiendo al chavismo régimen, y lo que lo defenestran, lo atacan. Tenemos miles de venezolanos que vienen acá y vos le preguntas a todos los chicos o jóvenes venezolanos que vienen, muchísimos a estudiar medicina u otro tipo de carreras. Yo en las facultades sociales tengo muchos venezolanos, que siempre me confundo los venezolanos y los colombianos, no sé por qué, pero bueno. A los colombianos le digo venezolano y a los venezolanos colombianos, y son distintos los acentos, pero no interesa. Son muy críticos de lo que es el chavismo, o sea, está muy, la grieta, hacia acá nosotros hablamos de grieta, en Venezuela es peor la grieta, hoy por hoy, ¿no? Esa división que hay en el país. En cambio en Cuba, por más que los cubanos muchos critiquen al régimen, salvo aquellos que desde Miami están operando y que tienen muchos intereses creados con Norteamérica, ¿no? El cubano medio, el 80-90% de la población cubana, está orgulloso de su revolución. O sea, y vos fíjate, vos vas a Cuba, la clase media es una clase media no acomodada, es un país muy de clase media, pero clase media baja, tradicional, baja. Podríamos decir, sí, muy cultural, ¿no? O sea, tienen un gran avance cultural, por eso en educación son muy fuertes. Vos fíjate, hacia fines de los 90, fue en el 96 y en el 97, creo. 1909, ¿no? 1996, 1997, o 1995, 1996. La UNESCO mandó a hacer un estudio sobre las reformas, ¿te acordás? Las reformas educativas. Sí. Nosotros las vivimos sí. Con las reformas educativas, un informe sobre cuarto grado, sería cuarto y quinto grado, los nenes de 9 y 10 años, de matemática y lengua. Matemática, las 4 operaciones básicas, y lengua, lectoescritura, ¿no? Se hace el informe y de repente, muy por encima, estaba Cuba y todos los demás países que habían hecho la reforma, salvo Argentina y Chile, que estaban un poquito por arriba de cero, de la base, los demás estaban por abajo. O sea, había una diferencia. ¿Qué hace la UNESCO? Dice, no, se equivocaron los equipos técnicos, cambiemos la forma de medición porque acá pasa algo raro.
vuelven a hacer con otra regla de medición al año siguiente y arrojan los mismos resultados. O sea que en educación Cuba y la Revolución Cubana fue muy buena, ¿no? Como pasó en China con Mao, ¿no? Con la educación y la cultura. Y en salud también fue muy bueno. Después lo demás, obviamente, o sea, en una sociedad así, uno se queja, uy, si quiero tener 3 propiedades, 4 propiedades, si quiero viajar libremente, esos derechos a veces fueron cercenados. Pero a diferencia de Venezuela, los cubanos están orgullosos de su revolución. O sea, se logró esa concientización y hoy por hoy son más los que, bueno, al Che lo aman, a Camilo Cienfuegos lo ama, pero son más los que apoyan, bueno, ya murió, pero los que apoyan a Fidel Castro, ¿no? Y reivindican a Fidel, y es muy un mínimo porcentaje de la población lo que lo critica, ¿no? Eso es algo muy importante en la Revolución Cubana, más allá que en varios lugares digan Fidel es dictador, la dictadura cubana, etcétera. El pueblo cubano reivindica su revolución, eso es importante a futuro. Quisiera recomendar una película que a mí me gusta mucho, que se llama Cara Cortada, que trabaja Al Pacino. Cara Cortada. Me gustaría, ya que si tienen un poquito de tiempo, es una película larga, pero es violenta. A los chicos que les gusta la violencia les va a gustar. A mí me encanta, yo siempre que puedo y tengo un tiempito la paso en la escuela, ahora no voy a poder pasarla, porque cuando volvamos vamos a estar viendo algunas otras cosas, supongo. Así que la recomiendo fervientemente, no solamente por las actuaciones de Al Pacino y de los demás, sino porque es una película que les muestra a un grupo o sea, cómo pasó con un grupo de cubanos que se fue a Estados Unidos, digamos, porque se sentían oprimidos, ponele, por el régimen. Entonces, bueno, en un barco hubo varios que tuvieron el permiso para irse, y esto te cuenta también cómo Estados Unidos promovió desde su espacio una rebelión de estos cubanos exiliados, que fueron ellos los contra, y me parece que la película lo muestra súper bien, ¿no? Y que todos los que se iban exiliados a los Estados Unidos no se iban porque eran presos políticos, sino pregúntenle a Tony Montana si era un exiliado político o era un delincuente, ¿no? Y otra película que yo di un par de veces ahí en el colegio, en la 41, también la di en otro lado, pero en la 41 tuve ciertas reacciones, algunos cursos que se coparon y se enamoraron con la música de los Beatles, y dijeron, uy, profe, gracias a usted conocimos a los Beatles, yo digo, ¿no? Hasta lloraron con la película, y otros que me dijeron, como pasa siempre, ¿no? O sea, esta porquería. Es una comedia musical, no sé si la viste, Marista, que está buena, es de una alemana del 2006, que se llama Across the Universe. No, no la vi. A través del universo. No, porque es musical. Entonces, si es musical, lo miro yo miro películas de guerra. Está buena la película, porque con todas las canciones de los Beatles hace la historia de Jude y Lucy, ¿no? Que muestran toda la situación, desde los movimientos pacifistas del hipismo, la voy a buscar. La guerra de Vietnam, todos los años 60, 70. ¿Cómo se llama? Across the Universe. A través del universo. Por YouTube no está, por YouTube hay fragmentos, o sea, no sé dónde la podés conseguir. Goodbye Lenin también está bien para ver el tema del bloque Goodbye Lenin. ¿Te acordás de Goodbye Lenin? La película esa. Sí. Esta Trotsky no está buena en la serie, pero bueno, Goodbye Lenin sí. Goodbye Lenin sí. Chicos, ya nos quedan 4 minutos. Yo les quería decir, ya que no vamos, yo no quiero hacerles, digamos, más tiempo, pero quiero probar las salas de Facebook, porque quiero verlos a ellos también un poco. Ya estoy cansada de verme a mí, entonces quiero verlos un poco a ellos. Quiero probar Zoom. Si no, podés organizar, Marisa. Un Zoom. No, Zoom dura 40 minutos. Si querés, Jitsi. Con Jitsi es tiempo ilimitado, entra mucha gente, lo podemos organizar un día. Lo que pasa, bueno, hay que tirar el link para que se metan los chicos. Igual que el Zoom, Tienen que tener buen internet, ¿no? Esa es la joda, la bacana, la mayoría de los pibes. Pero, aunque tengan un internet flojo, si ellos apagan la cámara y apagan el micrófono,
no se va a tildar. Y después si quieren hacer preguntas, prenden el micrófono ellos y nos hacen directamente la pregunta. ¿Y las salas de Facebook las probaste? ¿Las salas de Facebook las probaste? No, tampoco probé el vivo. Esto del vivo, la primera vez que lo estoy haciendo es por culpa tuya. O sea, claro, sí, no, el vivo no lo hago. Está buenísimo esto. No, vos sos una youtuber, ¿eh? Sí, ahora voy a... Sí. Bueno, chicos, eso. Voy a ver si pruebo las salas de Facebook y, bueno, el Jitsi entonces, porque por Zoom me comunico con mis amigos yo, que no lo usé para los chicos. No, pero la sala de Facebook me imagino que debe ser como WhatsApp, hasta 4 personas, 5. No, es hasta 50 personas y entras con una que nada más también. La voy a probar. Ah, no tengo idea. Sí, la voy a probar. Porque ahí me aparece, crea tu propia sala y yo ni bola. Crea una sala y yo entro si querés. Mandame un cosito así probamos, como, no sé, fijate. Yo lo voy a probar. Probalo, hacé vos, creá la sala e invitame y me meto. Dale. Y vemos qué onda. Lo hacemos así. Bueno. Chicos, nos vemos la semana que viene, si se da, y si no, veremos. Dale. Mirá, ahí Nilda, eso lo leí. Nilda nos manda un abrazo, ¿eh? Gracias, Nilda. Una grande de la 41, ¿eh? Nos vemos la semana que viene, entonces. Besito. Dale, Corto. Chau. Ahí está, terminé. Compartir en tu historia. Chicos, bueno, acá también termino el video. Cuando pueda los